Bienvenido a este vídeo en el que vamos a explicarte las mecánicas básicas de Circle of Blood Rivals. Una vez tenemos los capitanes en la retaguardia y los arsenales barajados, los jugadores deciden mediante el azar quién será el jugador tirano y quién será el jugador libertador. Nosotros hemos utilizado un dado. Cada jugador robará una mano inicial de 6 cartas. Tras esto, los jugadores podrán hacer mulligan, enviando al fondo de su arsenal el número de cartas de su mano que prefiera y robar ese mismo número de la parte superior de su arsenal. Cuando un jugador tiene el turno, debe jugar las fases que lo componen en el orden indicado, a excepción del turno 1 de juego, en el que los jugadores se saltan la fase de recuperación. Las fases definen qué tipo de cartas podrás jugar en ellas, unidades, conjuros, dotes, eventos y más. La fase de combate es simultánea a ambos jugadores. Los lugares dan recursos a los jugadores que los controlan, con los que puedes pagar el coste de la mayoría de cartas que puedes poner en juego. Cuando ambos jugadores han jugado todas las fases de su turno, comenzará uno nuevo. En la fase de combate, los jugadores deben atacar los lugares enemigos, defender los propios o no hacer nada con cada una de las unidades que tengan en vanguardia. La unidad con la velocidad más baja tendrá que activarse y su controlador decidir qué hará con ella. Después, el jugador rival deberá designar qué hace su unidad con velocidad más baja. Los jugadores irán alternando la declaración de su unidad más baja hasta que no queden unidades que asignar a la defensa o ataque de un lugar. Si hay dos o más unidades con la misma velocidad, el jugador tirano elegirá quién es el primero en actuar. Cuando una o varias unidades atacan un lugar y no encuentran cartas que les bloqueen, se produce un asalto. El jugador que controla las unidades asaltantes recibe un número de puntos de renombre igual al valor de ataque sumado de dichas cartas. Los puntos de renombre obtenidos de este modo no pueden exceder el valor de estructura del lugar. En la fase Eventos pueden jugarse una o varias cartas de tipo evento que el jugador tenga en su mano, si cuenta con el número de lugares necesario para hacerlo. Si lo hace, las reglas escritas en la carta se aplican automáticamente. Una vez que todos los enfrentamientos de unidades han sido asignados, los jugadores pueden poner en juego alguna dote o conjuro de combate sobre algunas de las unidades. La suma de cólera salvaje y la habilidad ataque veloz, que te permite dañar antes que a la carta rival, hacen que los cuervos del destierro sobrevivan al combate.
Ya sabes todo lo que hay que saber para sumergirte en las oscuras calles de Gormalak e iniciarte en Circle of Blood Rivals.